piedra de dolor y cuchillo de amor. Había una princesa muy hermosa, a la que pretendió el diablo, y la princesa lo desdeñó. Desde entonces, el diablo buscaba la forma de vengarse por el desdén. Un día en que merodeaba por los jardines de palacio, vio venir a la princesa y a sus damas, que enseguida se pusieron a jugar al escondite. Una se quedó y las demás se escondieron, entre ellas la princesa. Y cuando estaban todas escondidas, cada una en su sitio, el diablo se deslizó hasta donde estaba la princesa y le puso un anillo dormidero en el dedo, con lo que la princesa se quedó dormida en el acto. Entonces la cogió en brazos, la sacó del palacio por un hueco secreto que había en el muro que rodeaba los jardines, la metió en una urna de cristal y se la llevó lejos, lejos, hasta el mar, donde tiró la urna con la princesa dentro, dormida. La urna se quedó flotando en las aguas, llevada por el oleaje, hasta que un príncipe, que estaba pescando con dos marineros, la avistó y ordenó acercarse a ver lo que era aquello. Al subir la urna a la barca, vieron que dentro de la caja yacía una muchacha muy bella que a ratos parecía muerta y a ratos dormida, por lo que abrieron la urna. Mientras la observaba, el príncipe reparó en el anillo que la muchacha llevaba en la mano, y al quitárselo por ver si contenía alguna inscripción, se despertó la muchacha tan asustada que, de inmediato, el príncipe le volvió a poner el anillo, y de nuevo quedó sumida en aquel extraño sueño. Entonces el príncipe decidió que la llevaría a palacio sin que nadie supiera nada, y la guardaría en sus habitaciones, pues estaba prendado de la belleza de la muchacha. Así que, ayudado por los marineros, la llevaron a las habitaciones del príncipe, y allí quedó bajo llave. Cada día, el príncipe la despertaba, les llevaba ricos alimentos, y se quedaban hablando, y luego la volvía a dormir. Un criado fiel se ocupaba de limpiar las habitaciones sin que nadie más pudiera entrar en ellas. El príncipe se había ido enamorando de la muchacha, y la muchacha de él, y ella aceptaba esta situación porque el príncipe debía encontrar el momento adecuado de decirles a sus padres que se quería casar con ella. Pero la conducta del príncipe tenía intrigadas a sus dos hermanas. Por eso, un día madrugaron mucho, se colaron en la alcoba de su hermano y le quitaron el llavero donde tenía la llave de la habitación cerrada. Y allá se fueron a curiosear lo que había dentro de ella. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar a la princesa dormida en la urna. Una de las hermanas reparó en su anillo y se lo quitó para verlo mejor, pero en ese momento la princesa despertó y las dos hermanas, asustadas, salieron corriendo de la habitación y cerraron la puerta tras ellas. El rey hizo llamar al príncipe y cuando éste entró en la sala donde le esperaba su padre y vio en una mesita el anillo dormidero y la llave, comprendió que su secreto había sido descubierto. Ya no tuvo más remedio que contar todo lo ocurrido y decir que deseaba casarse con la muchacha. Los padres se opusieron de plano, mas al ver el amor de él, y al conocerla a ella y parecerles que era princesa, accedieron a la boda, y ésta se celebró con gran pompa y esplendor. Un año después murió el rey, y su hijo le sucedió en el trono, y la princesa se convirtió en reina. Lo primero que tuvo que hacer el nuevo rey fue un viaje por sus tierras, y la reina quedó en palacio porque estaba embarazada, y a poco dio a luz un niño precioso.
y estaba ella en la alcoba cuidando a su niño cuando se presentó el diablo y le reclamó al niño. La princesa se negó a dárselo y entonces el diablo se lo quitó, se lo comió y unió los labios de ella con la sangre del niño. Más tarde, entró la madre del rey en la alcoba para ver a su nieto y, como no estaba, preguntó a la reina por él, pero ella no contestó nada y se echó a llorar. Y la madre del rey la acusó de haberse comido a su propio hijo. La madre del rey esperó a que el rey volviese y nada más llegar le dijo: «Te casaste contra la voluntad de tus padres y mira lo que ha sucedido». Y le contó que la reina se había comido a su propio hijo. El rey, que la amaba, contestó: «De sus entrañas salió y a sus entrañas volvió». Luego fue a ver a su mujer, que se abrazó a él y lloraba amargamente sin poder contenerse, mas cuando fue a preguntarle lo que había sucedido, le suplicó ella: «No me preguntes nada, no me preguntes nada», porque el diablo, al sellar sus labios con la sangre del niño, le impedía contar por su boca lo que había sucedido. La madre y las hermanas del rey no podían soportar la situación, y todo el día estaban detrás del rey pidiendo justicia. Pero el rey aún tenía que concluir un último viaje, y les dijo que esperasen y que a la vuelta se haría justicia, por cruel que ésta llegase a ser, si es que se encontraba a la reina culpable. Y antes de salir, les preguntó a sus hermanas y a su mujer qué deseaban que les trajera de este último viaje. Las hermanas le pidieron joyas y vestidos, como siempre, y la esposa le dijo que le trajera una piedra de dolor y un cuchillo de amor. A lo largo del viaje encontró lugares donde había hermosas joyas y vestidos, pero en ninguno encontró una piedra de dolor y un cuchillo de amor. E iba preocupado porque no podría cumplir con el deseo de su esposa cuando, en uno de los últimos lugares que visitó, ya de regreso al palacio, oyó a un buhonero pregonar: «¡Piedras de dolor y cuchillos de amor!». «¿Cuánto quiere usted?», le dijo al buhonero, «por esa piedra y ese cuchillo que pregona». Dijo el buhonero con ojos avarientos: «A usted se lo cambio por ese saquito de joyas que lleva con usted». Y como el saquito lo llevaba escondido bajo su camisa, comprendió que era el diablo, o uno de sus parientes, y con el mismo cuchillo que había cogido para verlo, hizo por 3 veces la señal de la cruz ante el buhonero, y éste huyó a toda prisa. Al llegar a palacio, entregó las joyas a sus hermanas, y también los vestidos, y a su esposa le dio la piedra y el cuchillo, pero no pudo resistir la tentación de preguntarle para qué los quería, y la reina volvió a llorar amargamente y a decirle al rey: «No me preguntes nada, no me preguntes nada». Así que se quedó con la piedra y el cuchillo en sus manos, y le pidió que la dejara sola. El rey accedió y simuló marcharse, pero regresó por otro camino y se escondió tras las cortinas del ventanal que daba al jardín para ver qué iba a hacer su mujer, porque desde el primer momento el regalo pedido había levantado sospechas. Y vio que la reina se había sentado ante una mesita, había puesto la piedra en ella y decía: «Piedra del dolor, ¿es verdad que el hijo del rey me salvó del mar, me llevó a su palacio y se casó conmigo?». «Es verdad, contestó la piedra, y se partió en 40 pedazos. La reina le preguntó después: «Piedra del dolor, ¿es verdad que tuve un niño del rey y que vino el diablo, me lo quitó, se lo comió y me untó los labios con sangre
para que todos creyeran que yo me lo había comido? Es verdad, es verdad, volvió a decir la piedra, y cada uno de los 40 pedazos se partió en otros 40. La reina preguntó después: Piedra del dolor, ¿es verdad que mi suegra y mis cuñadas creen que yo me comí a mi hijo y quieren que el rey me mande a ahorcar? Es verdad, contestó la piedra, y cada pedacito se rompió en otros 40. Entonces la reina sacó el cuchillo, lo puso en la mesa ante ella y exclamó: Cuchillo del amor, como se ha partido la piedra del dolor, párteme tú el corazón. Y ya se lo iba a clavar en el pecho cuando apareció el rey. Se lo quitó de las manos y lo arrojó lejos. Y luego le dijo que él la amaba y la creía en todo lo que había escuchado. Y ya no se separaron nunca. Periquillo. Había un matrimonio de labradores que eran los dos tan pequeños que la gente los conocía por el apodo de los cañamones. Eso a ellos no les incomodaba, pero en cambio se lamentaban de no tener hijos. Cuando los oían lamentarse, la gente les decía: ¿Para qué queréis un hijo, si va a ser un cañamón? Y los dos respondían: Bueno, ¿y qué? Pues cañamón y todo, queremos tener un hijo. Y así fue que Dios les concedió un hijo, y nació tan pequeño como un cañamón. Le llamaron Periquillo, y como no creció ni una cuarta más, con Periquillo se quedó. Con que pasó el tiempo, y Periquillo fue cumpliendo años tan diminuto como siempre, pero era un muchacho voluntarioso que no se arredraba por ser tan pequeño. Un día que su padre se había ido a trabajar al campo desde por la mañana temprano, le dijo a su madre que estaba esperando la burra con la comida para llevársela a su padre: «Madre, déjeme a mí la burra, que yo le llevo la comida a padre». Y la madre le contestó: «¿Cómo se la vas a llevar tú con lo pequeño que eres?». Y Periquillo le contestó: «Usted termine de prepararla, que yo la llevo». La madre puso la albarda a la burra y metió la comida en ella junto con otras cosas que el padre necesitaba. Y en cuanto hubo acabado de hacer esto, Periquillo saltó a la albarda, trepó por ella, corrió por el cuello de la burra, se instaló en una de sus orejas y le dijo tranquilamente: «¡Arre, burra!». La burra echó a andar. E iban los dos por el camino cuando aparecieron 3 ladrones detrás de una peña y se dijeron: «Vamos por esa burra que va sola». Periquillo, que les oyó porque tenía un oído muy fino, dijo con voz muy fuerte para que le oyeran: «Al que se acerque a la burra lo mato y lo descuartizo». Y la burra aceleró el paso. Pero los ladrones se quedaron quietos tratando de adivinar dónde se escondía el que les había hablado. Con que llegó Periquillo a donde estaba su padre trabajando y le dijo: «Ea, padre, que aquí le traigo su comida». Y el padre, que solo veía a la burra albardada, dijo: «¿Dónde estás, hijo, que no te veo?». Pues había reconocido su voz. Y Periquillo le contestó: «Que estoy aquí, en la oreja de la burra». Y salió y se apeó de un salto. Entonces le dijo Periquillo a su padre: «Padre, ¿le hago unos surcos mientras usted come?». Y dijo el padre: «¿Y cómo lo vas a hacer? Con lo pequeño que eres tú, no puedes con los bueyes». «Que sí que puedo», contestó el niño. Y mientras su padre comía,
se subió al yugo que uncía a los bueyes y empezó a darles voces a los animales. Al oírlo, los bueyes echaron a andar e hicieron un surco. Y volvieron e hicieron otro. Y así sucesivamente, yendo y viniendo y haciendo surcos hasta que su padre terminó de comer. Y ya luego siguieron toda la tarde juntos hasta la hora de ponerse el sol, en que se volvieron todos a casa. El padre metió los bueyes en la cuadra y preparó el forraje de unos y otros, y Periquillo, que estaba muy cansado, se echó en el pesebre del buey colorado y se quedó dormido. Y el buey colorado empezó a comer, y sin darse cuenta, se tragó a Periquillo. En esto, llegó la hora de cenar, y llamaron al niño, pero por más que lo buscaban, el niño no aparecía por ninguna parte. Empezaron a buscarlo por toda la casa, y cuando el padre pasó por la cuadra, oyó a Periquillo que hablaba desde dentro del buey y le decía: «¡Padre! ¡Mata al buey colorado, que se me ha comido entero!». Con que el padre sacó el buey al campo, lo mató y lo abrió con un cuchillo. Pero por más que miró en las tripas y en todas partes, no encontró a Periquillo. Y allí se quedó el buey muerto hasta que acertó a pasar un lobo que merodeaba por el pueblo y que se zampó las tripas del buey y a Periquillo con ellas. Al día siguiente iba el lobo buscando ganado para comer, y Periquillo, que lo sintió, empezó a gritar: «¡Pastores! ¡Que viene el lobo!». Los pastores, que oyeron sus voces, rodearon al lobo y lo mataron a bastonazos. Cuando lo hubieron matado, empezaron a abrirlo con sus cuchillos y Periquillo, desde dentro, les decía que anduvieran con cuidado, no fueran a herirle a él. Pero por más que miraron los pastores, no vieron a Periquillo. Entonces uno de los pastores decidió hacerse un tambor con la piel del lobo para acudir con él a las fiestas de su pueblo. Y Periquillo se quedó metido dentro del tambor sin que nadie se diera cuenta. El pastor guardó el tambor junto a una enorme encina y se fue con los otros. Periquillo se dedicó a rascar la piel del tambor con todas sus fuerzas y poco a poco consiguió abrir un pequeño agujero por el que asomar la cabeza. Y cuando la asomó, vio venir a dos ladrones cargados con un gran talego de dinero, que lo escondieron en el hueco de la encina, y antes de marcharse dijeron: «Aquí estará seguro esta noche, y mañana nos repartiremos el dinero». Así que desaparecieron. Periquillo sacó la cabeza del tambor, y luego el cuerpo haciendo fuerza, y en cuanto estuvo fuera, echó a correr para su casa. Y allí estaban sus padres, tristes y desolados, que se pusieron tan contentos cuando vieron llegar a Periquillo sano y salvo. Entonces Periquillo les contó todo lo que había pasado desde que se lo comiera el buey y también lo que había visto de los ladrones, con que su padre y él se fueron hasta la encina, sacaron el talego escondido, vieron que estaba lleno de monedas de oro y se lo llevaron a casa. Y el padre compró otro buey, como colorado, y aún les sobró dinero para comprar muchas más cosas que necesitaban. Las tres naranjitas. Érase un hijo de rey que andaba buscando las tres naranjitas del amor. Las buscaba a caballo por todos los jardines que se encontraba, pero no había conseguido dar con ellas. Cuando preguntaba, en unos sitios le decían que nunca las habían visto, y en otros que sí, pero que ya no quedaba ninguna. Y él seguía buscando sin desmayo, hasta que un día llegó a otro jardín, donde salió a recibir un jardinero, y a él, como a todos los que encontrara anteriormente, le preguntó:
¿Tiene usted noticia de las 3 naranjitas del amor? Y el jardinero le contestó: sí que tengo. Hay 3 en el árbol. El hijo del rey no cupo en sí de gozo, y se las compró, y se fue con ellas. Pero el camino de vuelta era muy largo, pues se había alejado mucho en la búsqueda, y al cabo de tanto cabalgar, el hijo del rey tuvo sed, y decidió abrir una de las naranjitas. Y cuando la abrió, se encontró con que era una muchacha con un niño en brazos. La muchacha era muy hermosa, y llevaba el pelo suelto, y le dijo al hijo del rey: ¿tienes agua para lavarme, peine para peinarme y paño para secarme? No los tengo, dijo el hijo del rey. Entonces la muchacha se convirtió en paloma y se marchó volando con el niño. El hijo del rey quedó entristecido y guardó cuidadosamente las otras 2 naranjas, jurándose no volver a hacer uso de ellas hasta llegar a palacio. Pero el camino era tan largo que la sed pudo más que él, y decidió abrir la segunda naranja. Cuando la abrió, apareció una muchacha aún más hermosa que la anterior, con un niño en brazos y el pelo suelto, que le dijo: ¿tienes agua para lavarme, peine para peinarme y paño para secarme? No los tengo, dijo el hijo del rey. Y la muchacha se convirtió en paloma y echó a volar, llevándose con ella al niño. El hijo del rey se llenó de pesadumbre y estaba aún más triste que antes, pero siguió cabalgando con la esperanza de llegar pronto al palacio. Y estando de camino, le ocurrió que llegó a un lugar donde le vendieron una vasija, un peine y un paño para secar. Y otra vez tuvo mucha sed, y se hallaba todavía a mucha distancia del castillo, pero esta vez encontró una fuente y bebió de ella. Y cuando hubo saciado la sed, le entró una curiosidad irresistible por ver qué contenía la tercera naranja. Así que la abrió, y salió otra muchacha. Está aún más bella que las anteriores, con un niño en brazos, que le dijo: ¿tienes agua para lavarme, peine para peinarme y paño para secarme? Y el hijo del rey le dijo que sí, y le ofreció agua de la fuente en la vasija, el peine y el paño. Entonces ella le dijo: pues contigo me he de casar. Entonces el hijo del rey le dijo que él debía adelantarse a palacio para hablar con sus padres y preparar la boda, y apenas tuviera dadas las órdenes, volvería por ella para llevarla consigo. Y a ella le pareció bien, y quedó esperando junto a la fuente. Al cabo del rato, llegó a la fuente una mujer mayor con un cántaro a recoger agua, y al mirar el agua vio reflejado el rostro de la muchacha, riendo que era el suyo, se decía: siendo yo tan guapa, ¿por qué he de venir a recoger agua? Hasta que vio a la muchacha y se enfadó a causa del engaño, y le dijo a la muchacha: baja, muchacha, que yo he de peinarte. No, no, decía la muchacha, que ya estoy peinada. Pero tanto porfiaba la mujer que al fin bajó, y la otra, que era una bruja, empezó a peinarla. Y en estas extrajo un alfiler de su bolso y se lo clavó en la cabeza. Y nada más clavarle el alfiler, la muchacha se volvió paloma y echó a volar, pero dejándose el niño. Entonces la mujer cogió al niño y se sentó a esperar al hijo del rey. Volvió por fin el hijo del rey, y se extrañó de ver a aquella mujer vieja y fea y de color oscuro, y le dijo: con lo guapa que eras, ¿cómo te has vuelto tan fea y negra? Pues ha sido el sol y del aire, pero soy la de siempre. Ya se me quitará y me quedaré como antes. El hijo del rey se la llevó a palacio,
pero no estaba nada convencido y ya no le gustaba aquella mujer a la que había dado su palabra. Y resultó que la paloma llegó un día al jardín del palacio y estaba revoloteando por allí cuando apareció el jardinero y dirigiéndose a él le preguntó: «Jardinero del rey, ¿cómo le va el niño con la princesa Mora?». Y el jardinero le contestó: «Unas veces canta, otras veces llora». Y la paloma dijo, levantando el vuelo: «Y tu triste madre por los campos sola». Así sucedió un día y otro día, hasta que el jardinero, extrañado, se lo dijo al hijo del rey, y éste le encargó que preparase un lazo y atrapara a la paloma. Y dicho y hecho, al otro día el jardinero se presentó con la paloma. El hijo del rey la tomó en sus manos y la vio tan entristecida que comenzó a acariciarla. Y la reina Mora, su esposa, le decía: «Déjala volar, deja ya que se vaya». Pero el hijo del rey contestaba: «No, no, pobre paloma», y le acariciaba la cabeza. Y al acariciársela, la paloma temblaba de dolor. Y volvió a acariciarle la cabeza, y volvió a temblar de dolor. Y así, otras veces más, ante la irritación de la reina Mora. Hasta que el hijo del rey dijo, palpándole la cabeza a la paloma: «Pues, ¿qué tiene aquí?», porque había topado con algo duro y mirándolo bien, vio que era una cabeza de alfiler. Tomándola con 2 dedos, se la arrancó. Y en ese mismo momento se convirtió en la bella muchacha que había dejado en la fuente, y la muchacha le contó todo lo que había sucedido. Y el hijo del rey casi se desmayó al saber que había estado haciendo su vida con una bruja, pero enseguida la mandó prender. La sacaron al patio, cortaron mucha leña y allí mismo la quemaron. De este modo, el hijo del rey pudo casarse al fin con la muchacha y todos vivieron felices.